capítulo 1. Vamos a hablar en esta tarde de algo que el pueblo comenzó a manifestar ante Dios. Y es algo que es terrible. Mientras yo meditaba en esta palabra en esta tarde, ya venía meditando sobre esta palabra en estos días, esto es lo que hoy puede estar sucediendo en la vida de muchos hijos de Dios. Y una de las cosas que silenciosamente ataca al creyente, nosotros a veces podemos sentir ataques espirituales y los sentimos en el cuerpo, sentimos las opresiones. Amén. ¿Cuánto le ha pasado eso? Usted ha sentido ataques, está orando y siente opresión, siente como puntadas, siente como punzamiento. Bueno, esos son ataques que uno lo puede percibir cuando está orando. Pero hay otros ataques que no los sentimos, que se manifiestan de una manera silenciosa, muy sutil. Y si nosotros no estamos en oración, en comunión, atentos, eso va trabajando internamente y puede ser un enemigo muy mortal, silencioso, que va acabando de adentro hacia afuera. Amén. Y una de estas cosas es la indiferencia, es la frialdad, es la apatía ante la presencia, ante la palabra, ante el mover del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando eso comienza a manifestarse dentro de nosotros y comenzamos a sentir que vamos perdiendo el deseo de Dios, el deseo, como hoy comenzamos orando. ¿Por qué hoy oramos de esa forma? Porque a veces los hermanos se acostumbran solamente a venir al culto. No tenemos que nosotros acostumbrarnos a que venir al culto. No, tiene que haber un deseo, un anhelo en nuestro corazón. Porque si no vamos tomando el venir al culto como algo religioso. Y nosotros tiene que haber un deseo, un anhelo, tiene que haber algo que nuestro corazón esté presto a experimentar cosas nuevas con el Señor cada día. No solamente en el culto, venimos al culto para recibir todo lo que Dios nos va a hablar, pero ya nosotros durante el día, durante la tarde, durante la mañana, durante nuestra oración cotidiana, diaria, nuestra búsqueda, nuestra lectura, nuestro devocional, como lo quieras llamar, tengamos ese encuentro con el Señor, podamos recibir, podamos tener un corazón abierto a escuchar al Señor. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, por eso no tenemos que acostumbrarnos a venir a los cultos solamente, tenemos que venir con un deseo ardiente, ferviente, con hambre y con sed. Porque así dice la palabra: aquel que tenga sed, venga y beba; aquel que tenga hambre, venga y coma, y será saciado. ¿Me va siguiendo? Vamos a leer entonces el libro del profeta Ageo, capítulo 1, verso 1. Vamos a tocar algunos puntos muy específicos de esta palabra. Ya lo hemos muchas veces ministrado, pero siempre Dios nos quiere hablar algo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos, antes de ir a Ageo, si usted tiene abierto en Ageo, la hoja que está a su lado, a mano izquierda, está el libro de Sofonías. ¿Tiene el libro de Sofonías ahí? Amén. Vaya al versículo 17 de esa última hoja, que vendría a ser del capítulo 3, verso 17. Porque estos profetas van todos alineados y relacionados a lo que Dios quiere hablar. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Esto es lo que dice el Señor. Pero miren lo que dice el verso, nosotros leímos el 17, el 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Que dice que las manos de los de Sión no desfallezcan, no se debiliten. Y luego Dios dice que Él estará en medio de ellos. ¿Me va siguiendo? Que Dios va a estar. Y ahora sí vamos al profeta Ageo, al capítulo 1. Porque Sofonías, Ageo, Zacarías, todos ellos profetizaron en este tiempo. Tenemos que entender que hubo varios profetas que profetizaron en un tiempo específico del pueblo de Israel. Entonces dice así el verso 1: en aquel año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio
del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, esto es lo que decía el pueblo, esto es lo que el pueblo hablaba, eran las palabras que el pueblo estaba pronunciando, tenían su corazón, tenían su mente, y hablaba uno a su compañero. Esto decían ellos. Vamos a ver lo que decían. ¿Qué es lo que decían ellos? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Toma tu asiento. Según el periodo y la época y el tiempo señalado por Dios, todos sabemos un poco la historia. Vamos a recapitular y a refrescar la memoria, porque a veces es muy bueno refrescar la memoria. Dios liberó al pueblo de Israel de estar bajo la esclavitud, bajo el reinado de Nabucodonosor. Ustedes saben que ellos estuvieron 70 años bajo esclavitud. Y ahí ustedes ven lo que profetizaba aquí en Jeremías. ¿Qué decían Jeremías y qué decían los otros profetas? ¿Qué decían los otros profetas? Ya en 2 años van a ser libres, ya se van a ir a su casa, van a volver a su tierra, van a volver a edificar. Y Jeremías decía, no es así, no crean a esos profetas, no lo crean. Porque Dios dice que se tienen que cumplir 70 años. Ustedes sigan haciendo casas, sigan edificando, sigan casándose, sigan teniendo hijos, porque todavía van a estar por mucho tiempo acá. ¿Me va siguiendo? Eso es lo que decía el profeta verdadero de Dios. Y los otros decían que en poco tiempo. Y claramente que Dios va a respaldar a aquel a cual le habla, que es el profeta que Dios levantó en ese tiempo. Entonces vemos que cuando se cumplen los 70 años, Dios libera al pueblo, porque esto fue una orden de Dios. Así como Dios nos libera, como Dios hace sus obras, hay un tiempo, hay una hora, hay un día, hay un mes, hay un año señalado por Dios para liberar, para sanar, para restaurar, para liberar a tu familia, a tus hijos. Hay un día asignado. ¿Me va siguiendo? Decía que a tu lado hay un día asignado que Dios determinó liberarte, que Dios determinó en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, traer libertad, traer un tiempo nuevo. ¿Me va siguiendo? Porque Dios conoce la fecha de cada uno de nosotros, Dios conoce la familia, las edades, Dios conoce todo. Entonces Dios sabe cuándo va a ser la hora y el día. A veces uno dice, uy Señor, ¿cuándo será la hora? ¿Cuándo será el día que mi familia llegue? Y Dios ya tiene la hora, ya tiene el día, y tiene el año, y tiene el mes. ¿Me va siguiendo? Solo que nosotros tenemos que aguardar, esperar, confiar, creer que Dios lo va a hacer así. Entonces, había un tiempo y una hora señalada por Dios, y así fue y se cumplió. Después que se cumplan los 70 años, ustedes serán libres, y yo los voy a visitar, voy a darles un corazón nuevo. Ustedes me van a buscar de corazón, de verdad, no me van a buscar a media, me van a buscar realmente con sinceridad. Dios le dijo. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo los voy a visitar y yo estaré con ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y los voy a llevar a la tierra que yo les juré que les daría, a la tierra la cual ustedes tienen que estar. ¿Cuánto dicen amén por eso? La orden fue de Dios y Dios cumplió. Decía que está a tu lado, Dios cumplió. Pero ellos esperaron, aguardaron y confiaron en esa palabra. Aunque algunos no, otros sí. Por eso vemos que no solamente un remanente fue y salió de Babilonia. Muchos se amoldaron y se quedaron en Babilonia. Muchos. Y una gran parte, que no era mucha, no era tanta cantidad, tomaron la palabra que Dios habló y salieron. Algunos, como ya estaban cómodos, quedaron en Babilonia. Ya tenían su estatus de vida, ya tenían su casa, ya tenían todo y no quisieron dejar Babilonia. Entonces algunos quedaron y otros salieron. Gloria a Dios por los que salieron. Gloria a Dios por aquellos que Dios despertó el deseo de volver a su tierra.
que Dios despertó ese anhelo de regresar, pero otros no quedaron. Y ahí vemos dos clases de creyentes, de aquellos que se amoldan, de aquellos que se quedan, que se conforman, que se quedan estancados, y aquellos que toman la palabra, y aquellos que dicen, tomamos lo que Dios nos dice, nos tomamos de esta palabra, creemos y vamos a ver el cumplimiento de esto en nuestra vida. O están aquellos que se amoldan, que se conforman y se quedan estáticos sin colaborar con Dios, porque había una colaboración que el pueblo tenía que hacer con Dios ahora. ¿Me va siguiendo? Decía que Dios quiere que tú y yo colaboremos con Él. Claro, porque Dios en su plan incluyó al hombre. Decía que al otro lado, Dios en su plan te incluyó a ti y a mí. Nos incluyó en este plan. No es que Dios va a hacer todo. Claro que Dios es poderoso para hacer lo que Él quisiera hacer, pero en el plan de Dios incluyó al hombre, nos incluyó a nosotros, para que tú y yo colaboremos con Él, para que tú y yo también echemos parte a este asunto divino, celestial, poderoso, en este propósito. Pero está aquel hombre que acepta ese llamado, y está aquel hombre que dice, bueno, que Dios lo haga todo, y se va a quedar sentado en una silla esperando, y Dios va a decir, como vos sos Adán, no querés comprometerte, no querés involucrarte, vas a esperar toda la vida. Yo no puedo hacer esto si no te involucras en el propósito. ¿Me vas siguiendo, hermano? Escuchen. Entonces, cuando salen y cuando van a la tierra que Dios ya les había dado, la orden era que ellos tenían que ir a edificar la casa de Dios, porque la casa de Dios estaba en ruina. La casa de Dios estaba derribada. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, cuando invadió y tomó los utensilios, la devastó. Entonces, por orden del rey Darío, aleluya, por orden del rey Ciro, Dios había despertado a Ciro el espíritu para que dejara ir al pueblo y que volvieran a edificar. ¿Me va siguiendo? Dios solamente puede hacer esto en los corazones. Dios puede tocar los corazones aún de los incrédulos, de los duros, de los más rebeldes. Dios puede torcer ese corazón. Dios puede cambiar. Si está en el designio, en la voluntad de Dios, Dios lo puede hacer. Dios puede tocar a ese que está tan duro en tu casa. Dios lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Dios utilizó a un rey que era pagano, no era del pueblo de Israel. Dios utilizó a un pagano para la liberación de Israel y para darle orden para que fuesen a hacer la obra que Dios quería que ellos hicieran, que era edificar la casa de Dios. Cuando hablamos de la casa de Dios, hablamos también que en ese lugar está la presencia de Dios. ¿Me va siguiendo? La casa y la presencia de Dios van juntos, no pueden ir separados. Donde está la casa de Dios es porque está la presencia, es porque ahí habita y vive alguien. ¿Y quién es el que vive? El mismo Dios. La presencia de Dios está en ese lugar. Cuando nosotros decimos vamos a la casa de Dios, es porque vamos a encontrarnos con su presencia aquí adentro. Es porque vamos a encontrarnos todos juntos, venimos, adoramos a Dios y su presencia se manifiesta. ¿Me va siguiendo? No es simplemente, bueno, vamos a la iglesia, no, vamos a la casa de Dios, porque ¿quién está en esa casa? Está Dios. Claro que la casa somos cada uno de nosotros. Pero cuando nos reunimos en un lugar, en un salón, en un auditorio, Él se hace presente y manifiesto en la casa de Dios, en su casa, en su lugar de adoración, de búsqueda. ¿Me va siguiendo? Entonces es muy importante venir a la presencia de Dios, porque venimos a la casa de Dios y vamos a encontrarnos con Él y vamos a recibir de Él. La casa de Dios estaba devastada, estaba arruinada, estaba toda destruida. Pero la orden fue que ellos tenían que volver a levantar. Tenían que comenzar a restaurar la casa de Dios, porque ese era el plan. Dios quería que ellos restauraran su casa. ¿Cuál es el plan de Dios con nosotros? Mira conmigo, restaurar, edificarnos. ¿Cuál es el plan de Dios con el hombre? ¿Salvarnos solamente? No.
levantarnos, edificarnos, ser esa casa espiritual, ser ese edificio, ser esa labranza de Dios, ser esa piedra viva unos con otros para hacer esta casa espiritual. Pero para eso necesitamos ser edificados por Dios. Necesitamos acercarnos como piedra viva a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nosotros no nos acercamos, ¿cómo vamos a hacer esa piedra viva? Entonces, la Biblia nos relata que el profeta Ageo, Dios le dio una palabra, porque Dios comenzó a ver que el pueblo comenzó a desistir de la obra. El pueblo comenzó a dejar el trabajar en la casa de Dios. El pueblo comenzó a perder el interés por el levantar la casa de Dios. El pueblo comenzó a hablar uno a otro, decir, bueno, pero dejemos para más adelante la casa de Dios. Vamos a encargarnos y a ocuparnos de nuestros asuntos. Vamos a ocuparnos de nuestras propias vidas. Y ahí comenzó el pueblo a ser indiferente ante Dios, ante el llamado, ante la orden, ante obedecer a Dios. Comenzó el pueblo a expresar en su interior y exterior la apatía y el rechazo hacia la casa de Dios. Y a veces pasa eso en la vida espiritual. A veces ocurre que esto está pasando en el corazón de los creyentes. Comienza a haber una apatía muy fuerte en la vida de los cristianos. Pero pastor, yo vengo a la iglesia, me congrego, sí, pero no estás en el nivel espiritual, no hay ese deseo, no hay ese fervor, no hay ese interés, no hay esa pasión, no está viendo eso que antes había en el corazón de los hijos de Dios. Aunque podamos estar todos los días de culto y podamos estar, cantar, hablar en lengua, pero ya no hay una apatía, hay algo que no está fluyendo, hay algo que no está en nuestro interior corriendo como agua viva. ¿Me va siguiendo? Le voy a contar algo que el Señor me mostró estos días atrás. Tuve una revelación y Dios me muestra un lugar grande. Pero en ese lugar grande era una iglesia, era como una mega iglesia, era una iglesia muy grande. Y yo veo mucha gente del pasado, mucha gente de la antigua iglesia donde yo congregaba, mucha gente, muchos hermanos de esa iglesia. Y veo que esa iglesia se está por inaugurar, porque yo dije, esto, Señor, es una revelación de algo que vos me estás mostrando que quiere acontecer y va a pasar. Y veo que esa iglesia se inaugura, pero en esa iglesia hay muchos sectores, y en cada sector había como una sala, y en esa sala había entretenimiento. No se predicaba la palabra de Dios. Había cosas para entretener, algunos para entretener a los adolescentes, otros a los jóvenes, otros a los matrimonios, otros a los varones, otros a las mujeres. Y había así un montón de salas, de lugares de entretenimiento. Era una iglesia muy grande. Y yo hablaba con los hermanos que yo conocía. Y le digo, pero ¿ustedes creen que esto está bien? ¿Ustedes creen que esto es la palabra de Dios? ¿Esto es lo que Dios le agrada? Y dije, pero bueno, me decían ellos así, me decían, pero bueno, me decían, está bueno, hay que divertirse, hay que disfrutar el ser un hijo de Dios. Digo, esto no es disfrutar ser un hijo de Dios, esto te aleja de Dios, te aparta de Dios. Y yo veía cómo la gente corría a las diferentes salas para escuchar a las personas referentes que estaban dando conferencias o estaban dando esos mensajes, que no eran mensajes realmente, sino que eran charlas motivacionales. Y la gente corría, y la gente iba, y la gente buscaba. Y en mi corazón había una tristeza muy grande, porque en ningún lugar de ese sector, de esa iglesia grande, había alguien que predicara la verdad, que predicara contra el pecado, que predicara santidad. Nadie, todos de esa forma estaban. Y ahí me despierto y digo, Señor, esta es la condición de hoy en día de mucha gente como está, así corriendo
de un lugar a otro, buscando ser entretenido, queriendo escuchar lo que sus oídos quieren escuchar, lo que su corazón quiere oír, lo que su alma quiere escuchar, y no lo que realmente vos le querés hablar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el profeta Ageo viene de parte de Dios y le dice: ustedes están diciendo esto, y Dios lo escuchó. Dios escuchó lo que están hablando. Y ustedes en su corazón han abandonado la casa. Ustedes han dicho: no es tiempo de reedificar la casa de Dios. No es momento. Vamos a parar y vamos a ocuparnos de nuestros asuntos, y vamos a ocuparnos de nuestra vida personal, de nuestra familia, de nuestros hijos. Tenemos que arreglar muchas cosas, y desplazaron a Dios, dejaron la obra, porque el dejar la casa de Dios es dejar a Dios en realidad. Dejar de trabajar en la casa de Dios en aquellos tiempos es dejar al mismo Dios, porque ellos tenían una orden que Dios les dio, que edificaran la casa, porque no había sacrificio, no había ofrenda, no había alabanza, no había animal que se sacrificara para que recibiera el Señor el holocausto y la ofrenda. No había nada de eso. Todo eso había terminado porque la casa estaba desolada. ¿Y qué pasa cuando eso está en la vida de un creyente? Cuando no hay adoración, cuando no hay oración. Es decir, en un sentido espiritual, que la casa no está siendo edificada, porque la parte de la adoración y parte de la obra de Dios consiste en los sacrificios también, que se hacían ¿dónde? Fuera, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el profeta de parte de Dios? Dice: ustedes han dicho esto. Ustedes dicen que no es tiempo de reedificar. Ustedes se desanimaron. ¿Qué los llevó a desanimar? Es como decir una palabra. ¿Qué los llevó a que pararan la obra? Profeta, profetizando, parafraseando esto, ¿qué es lo que los llevó a ustedes a que paren en la casa de Dios? ¿Por qué ustedes le dieron más lugar a su corazón o a sus intereses personales antes que las cosas de Dios? ¿No pasa eso en la vida de los cristianos hoy en día? ¿No pasa que a veces cuando Dios nos llama a orar parece que se levanta algo y nos llama, no sé, a ver un programa de televisión, o ocuparnos de otra cosa, o ocuparnos de, no sé, de la familia, y por ahí Dios está colocando en tu espíritu que vayas a encerrarte a orar, y hay una lucha? Entonces es más fuerte la carne, o es más fuerte la emoción antes que ir a la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos entender que estamos en una gran labor espiritual, en una gran edificación espiritual. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que necesitamos en este tiempo estar siendo edificados por Dios y colaborar en esta edificación. Entonces dice: ¿es para vosotros tiempo? ¿Es para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Es el tiempo que ellos le estaban invirtiendo a su vida, a sus hogares. Le estaban invirtiendo mucha dedicación, mucho esmero, mucho esfuerzo a su propia vida, a sus propias cosas materiales y terrenales, y las cosas de Dios. Es decir, buscamos a Dios de una manera superficial, buscamos a Dios de una manera ahí, hasta ahí nomás, hasta ahí llego, más de eso no. Porque tengo muchas ocupaciones y obligaciones. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Si me van a buscar, búsquenme de todo vuestro corazón. Si me van a buscar, búsquenme de verdad, con sinceridad, con un corazón presto y abierto, para que yo pueda recibir vuestro corazón, vuestro servicio. Entonces ellos no estaban buscándolo a Dios, estaban interesados ahora en todas las cosas personales. A veces hay gente así, hermano. A veces hay creyentes que están preocupados más por, por el tema financiero, monetario, familiar, el hogar, la casa, los hijos, que antes de buscar a Dios y encomendar en Dios todas las cosas para que Dios tenga cuidado de todas las demás cosas. Pero a veces más importante otra cosa
que la presencia, que la oración, que la palabra, que venir a los cultos con hambre, con sed, con deseo. Amén. Y podemos nosotros perder muchas cosas a nuestro alrededor. Podemos perder muchas cosas, podemos estar perdiendo cosas espirituales en este tiempo. Y no nos estamos dando cuenta porque comenzamos a ser indiferentes a la obra de Dios, al obrar del Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida. Como le estaba pasando a este pueblo, ¿cuál es la orden? La orden era: vayan, porque yo les di la liberación, porque yo hablé y los liberé y los trasladé a la tierra que ustedes, pero ¿por qué pararon la obra? Dios está haciendo tantas cosas lindas, Dios nos está liberando, Dios nos está sanando. ¿Por qué la obra paró? ¿Por qué a veces hay hermanos que para la obra, el fluir? ¿Por qué para ese río del Espíritu? No tiene que parar, tiene que fluir más en nosotros. Levanta tu mano en esta tarde, sí, Señor, no quiero que la obra en mi vida pare, no quiero colaborar en esta obra. Esa obra representa en nosotros la gran edificación, el gran labor de Dios en nuestras vidas, hermano. ¿Cómo estaba? La casa estaba abandonada, estaba desierta, y ahora viene la palabra del profeta. ¿Por qué está la casa de Dios desierta, abandonada? Y les dice: mediten sobre sus caminos. Mediten. Paren la obra personal de ustedes, dice el profeta. Y mediten sobre vuestros caminos. A veces tenemos que parar y meditar en todas las cosas de nuestra vida. Meditar si estamos realmente siendo efectivos en la oración, en la búsqueda, estamos realmente entregados a Dios. ¿Por qué les dice el profeta que paren? Porque lo que la palabra nos revela y lo que nos dice a continuación es que todo lo que ellos hacían, todo caía en saco roto. No tenía consistencia su vida. Dice: sembraban mucho y recogían poco. Es decir, que había un esfuerzo humano de tal manera, sembraban y trabajaban y se dedicaban, pero no recogían nada. Era muy poca la cosecha que ellos recibían. ¿Pero por qué esto? Porque ellos habían abandonado a Dios, porque ellos dejaron. La orden no fue que ellos se ocupen de su vida personal, de su casa, que se ocupen de su labor, pero no, la orden fue: trabajen, levanten la casa de Dios, edifiquen la casa de Dios. Primero, dice el Señor, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. Primero es el reino, primero la vida espiritual, primero es mi vida con el Señor, mi comunión, mi oración, mi entrega, mi pasión con Él, y luego lo demás va a fluir. Luego Dios restaurará el matrimonio, luego Dios va a restaurar la familia, luego Dios va a trabajar en el hogar, pero primero tiene que ser el Señor. Entonces ellos todo lo que estaban haciéndolo con su fuerza humana. Decía que no hagas nada con tu fuerza humana. Lo que tiene que hacerse con la vitalidad y la fortaleza en el Señor. Porque si lo hacemos con la fuerza humana, vamos a fracasar. Todo lo que hagamos, es decir, la obra de Dios con nuestra fuerza humana va a ser en vano, va a fracasar. Pero si nos colocamos en las manos de Dios, si nos colocamos en la presencia del Señor y dejamos que Dios obre, la obra va a marchar, nuestra vida va a funcionar. Las cosas divinas van a operar en la vida de cada hermano en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Cuán indiferente se volvió el pueblo? ¿Cuán apático se volvió el pueblo? Desistiendo de la obra de Dios, desistiendo de trabajar en la casa del Señor. Entonces sembraban mucho y recogían poco, comían y no se saciaban,
bebían y no quedaban satisfechos, se vestían y no calentaban, dice, y trabajaban por un jornal y todo lo que recibían caía en saco roto. Todo lo que hacían no tenía esa bendición en sus vidas. La Biblia dice esto, escuche, que la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando Dios nos bendice, la bendición de Dios nos va a traer alegría y gozo y satisfacción. Pero cuando no es de Dios, va a traer dolor. A veces creemos que es Dios, pero no es Dios. Porque cuando Dios me bendice, me da alegría, me da gozo, me da satisfacción. Puedo disfrutar esa bendición de Dios. Puedo disfrutarla con otra persona, puedo expresar que Dios me ha bendecido y estoy gozoso porque Dios me bendijo. Con poco Dios me dio mucho, porque así trabaja Dios. Con lo poco Dios te da mucho. No es lo mucho para que tenga mucho, lo poco Dios lo hace mucho. Y cuando nosotros somos agradecidos a Dios, cuando nosotros tenemos un corazón para con Dios, aleluya, abierto, un corazón dadivoso, lo poco que recibamos, Dios nos va a bendecir más. Entonces vamos a disfrutar, vamos a compartir las bendiciones de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces este pueblo ahora está entendiendo, escuche. Primero la apatía, primero la frialdad, primero la indiferencia, y comenzaron a notar que todo eso los llevó a que naturalmente en su propia vida estén experimentando escasez. En un sentido espiritual, a veces nosotros estamos en esa escasez espiritual de oración, de búsqueda, de interés, de deseo por Dios, porque estamos siendo indiferentes, nos estamos volviendo apáticos, porque no estamos colaborando en el asunto divino de Dios. Pero si en esta noche nosotros nos volvemos y decimos, Señor, tenemos que trabajar, laborar en tu obra, laborar en esta edificación, que no es mi edificación ni la del pastor, es tu edificación en mi vida, entonces Dios comenzará a bendecirnos, entonces Dios comenzará a restaurarnos, entonces Dios comenzará a levantarnos, entonces comenzaremos a sentir ese vigor, esa fortaleza, ese fluir, ese derramar, esa unción, ese poder, esa llenura, esa gloria que corre en nuestro interior todo el tiempo, a cada momento de nuestra vida. Aplauda si le va a aplaudir, denle gloria, no solo aplauda, denle gloria. ¿Cuánto dicen amén? Donde caía todo día conmigo en saco roto. Día conmigo había pérdida. Decía que Dios no quiere que haya pérdidas en tu vida. Dios no quiere que en tu vida haya pérdida, escasez. Porque la escasez no fue diseñada para los hijos de Dios, no. Dios nos quiere bendecir, Dios te quiere dar, Dios quiere bendecirte. No estoy hablando de materialmente, estoy hablando espiritualmente. Dios te quiere suministrar, Dios te quiere impartir. Claro que está la bendición material que también Dios nos quiere dar, pero lo primero es lo espiritual. Y muchas veces no está fluyendo porque está cayendo en saco roto. Porque trabajamos mucho y lo hacemos no de la manera correcta, bajo la dirección del Señor, sino queriendo nosotros humanamente querer hacerlo. Entonces Dios dijo, miren en sus caminos y mediten en ellos. Paren y meditad sobre vuestros caminos. Aleluya, escudriñad. Miren lo que dice el libro de Primera de Corintios. Cuando Salomón, porque este es el templo, este templo que estaba desolado y arruinado, era el templo que Salomón había edificado. ¿Cuántos dicen amén? Salomón edificó este templo. Entonces, este templo, que era un templo tan hermoso, tan precioso, que Salomón levantó,
quedó devastado y arruinado por Nabucodonosor, y vemos que Nabucodonosor llevó todos los utensilios y llevó todo hacia el templo de sus dioses. Pero miren lo que dice: cuando Salomón edificó esta casa, y su padre David le dejó también muchos de los utensilios y mucho tesoro para edificar, el pueblo también colaboró con esto. Ya conmigo, el pueblo colaboró con la edificación de la casa de Dios. Y dice, libro de Primera de Crónicas 29:9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido, escuche, voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. El pueblo contribuyó, el pueblo dio, el pueblo de corazón abierto colaboró con la edificación. ¿Cuántos dicen amén? No solamente con materiales, oro, piedras preciosas, sino hubo mano de obra, hubo gente que trabajó en la edificación del templo, hubo gente, arquitecto, hubo gente inspirada por Dios que le dio sabiduría para hacer todas las cosas, pero la gente se entregó a colaborar porque se estaba por hacer la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué alegría! ¡Qué gozo que se levante la casa de Dios! ¡Qué gozo! Porque ahí se iba a ofrecer sacrificio, ahí se iba a alabar, ahí se iban a presentar las ofrendas, ahí iban a estar los sacerdotes, iban a entrar al lugar santísimo, iba a salir el sacerdote y iba a hablar lo que Dios quería hablar al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero había una congregación que voluntariamente, de todo corazón, ofreció a Dios. ¿Y qué dijo Jeremías? Yo os daré ese corazón, y cuando me busquen, me van a buscar de todo vuestro corazón. Porque ¿cómo estaba el corazón del pueblo antes de estar en la congregación? No estaba el corazón abierto a Dios realmente, no había un corazón abierto. Pero cuando Dios los visite, y cuando Dios los toque, y cuando Dios manifieste su gloria, Dios podía cambiar el corazón de ese pueblo. Solamente la manifestación, el poder, la visitación poderosa de Dios en la vida de una persona puede transformar ese corazón. Pero si esa persona no se abre a Dios, Dios no es, aleluya, alguien que te va a obligar a hacer algo que no quieras. Levantad tu mano y decir: Señor, voluntariamente se ofrecieron. Ellos de corazón abrieron su corazón para darte a ti, para la obra, para la edificación. Y así tiene que ser el pueblo, ofrecerse: Señor, ofrezco mi corazón, mi vida. Señor, aleluya, no tengo tanto conocimiento, no tengo tanta sabiduría bíblica, no tengo tantas cosas para dar, pero si tengo algo, mi corazón te lo entrego. Mi corazón, aleluya, te lo entrego para ti, para que tú te enseñores, para que tú lo tomes, para que tú lo vivifiques, para que tú lo renueves, Señor. ¿Cuándo dicen amén eso? Dice que David se alegró con toda la congregación por lo que el pueblo estaba haciendo. Se gozó porque hubo un pueblo que entendió que lo que se iba a hacer no iba a ser ni nada, ni más ni menos que la casa de su Dios. Cuando nosotros entendemos la obra de Dios, cuando nosotros comprendemos lo que Dios está haciendo, nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar. Se va a terminar toda diferencia, se va a terminar todo lo que el diablo quiere sembrar. Cuando nosotros entendamos que la obra de Dios es para el progreso, que es para la edificación, que es para que nosotros vivamos una vida más entregada y rendida, se va a terminar todo lo que el diablo quiere hacer, porque va a haber una apertura tan grande, tan abierta, que Dios nos va a llenar, que Dios nos va a capturar con su gloria. Amén. Segunda de Crónicas, miren lo que dice. ¿Cuánto dice gloria a Dios por esto? El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31.
21, 31, 21, dice que David y todos los que buscaron y los que trabajaron en la obra lo hicieron de todo corazón. Dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, todos aquellos que emprendieron el servicio en la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue como prosperado. Todos los que emprendieron el servicio en la casa de Dios, cuando la casa de Dios se instituyó, dice que lo hicieron con todo su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón en este tiempo? Levanta tu mano. ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? ¿Y cómo es con todo mi corazón? Un corazón abierto, un corazón que se abre a Dios, que no tiene prejuicio, que no tiene intereses personales. Ese es un corazón que es rendido a Dios, que no está esperando recibir nada, aleluya, que solamente está esperando que Dios tome su corazón y que haga lo que Él quiera hacer con la vida de esa persona. No está esperando ningún lugar, no está esperando cargo, no está esperando solamente que Dios lo tome, está esperando que solamente Dios aleluya, lo llene, está esperando que solamente Dios lo transforme, está esperando que solamente Dios, aleluya, cada día, aleluya, lo visite con su gloria, lo renueve con su gloria, imparta su presencia. Todo ese pueblo, todos esos creyentes, todos esos hijos que estaban en esa casa, comenzaron a buscar a Dios, a guardar su palabra con todo su corazón. Y dice, ¿qué dice la Biblia? Que fueron prosperados. La verdadera prosperidad es cuando servimos a Dios con todo nuestro corazón. Salmo, miren lo que dijo David. David es alguien que experimentó esto tan maravilloso. Por eso podemos tener registros bíblicos de lo que él vivió, de lo que él experimentó. Él es alguien, aleluya, que nos inspira a través de esto. Dice en el Salmo 119, verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y el verso 58 dice, tu presencia supliqué de todo corazón. ¿Qué suplicaba David? Su presencia. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? ¿Qué le dijo el profeta Ageo? Mediten en sus caminos. Ustedes buscan mucho y hallan poco. Luego les dice, ustedes están haciendo algo que me ha desagradado y en ciertas palabras cada vez se están alejando de mí, porque la casa de Dios los acercaba a Dios. La casa de Dios los acercaba más a Dios, pero alejarse de edificar y trabajar en la casa los alejaba. No estaban teniendo en cuenta lo que Dios les había hablado. No estaban teniendo en cuenta que ellos estaban ahí porque Dios los liberó. No porque ellos salieron porque quisieron, porque Dios los liberó. Cuando nosotros entendemos lo que Dios hizo, entonces tomaremos conciencia, tomaremos noción de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este tiempo. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Y qué les dice el profeta? ¿Qué les dijo? Suban al monte, traigan madera, comiencen a reedificar la casa, comiencen a trabajar en ella, esfuércense, vuelvan al trabajo, vuelvan al labor, vuelvan a buscarme, vuelvan a obedecer. Así le está hablando, parafraseando este versículo. Suban al monte, trabajen, porque en esa casa yo pondré mi voluntad y en esa casa será glorificado mi nombre, decía el Señor. Pero mi casa, les dijo, está desierta y cada uno de ustedes corre a lo propio suyo, parafraseando. Cada uno de ustedes corre a su propio interés. Pero mi casa está abandonada, está desierta.
¿Cómo está nuestra casa espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi lectura, mi devocional con el Señor? ¿Cómo está mi meditación con el Señor? ¿Cómo está esa parte tan vital, importante que tengo que tener con el Señor? ¿Será que yo estoy teniendo ese tiempo, esa dedicación? ¿O será que ando tan alocado, tan desesperado de tantas cosas que no estoy ocupando el tiempo para dedicarle a Dios? Entonces vienen después las quejas, pero ¿por qué las cosas están así en mi casa? ¿Por qué las cosas están de esta manera? ¿Por qué? Aleluya. Y a veces atribuimos que son ataques del diablo. Puede ser que en algunos casos puedan ser ataques del diablo, pero en otras cosas es porque estamos descuidándonos. En otra situación puede ser que nos estemos descuidando y el diablo esté sigilosamente entrando y nosotros estamos tan apáticos, estamos tan insensibles, estamos tan fríos, tan, aleluya, distantes de Dios, que nosotros lo atribuimos que es el diablo que nos está atacando. No, no es el diablo que nos está atacando, somos nosotros mismos que nos fuimos corriendo de estar cerca de Dios, y el diablo sí aprovecha esa situación para comenzar a golpearte, aleluya. Pero a veces echamos la culpa al diablo y somos nosotros mismos que nos fuimos alejando, como le pasó al pueblo de Israel en aquella ocasión. Ellos tenían que estar, ¿dónde? Trabajando en la casa de Dios. ¿Qué estaban haciendo? No, estaban ocupados en sus propios intereses personales. Se detuvo la lluvia, vino la sequía. No había trigo, no había vino, no había aceite. Y cuando no hay eso, que no hay comida. Estaba pasando periodos de escasez, de prueba, de hambruna. Pero ellos sabían que si ellos volvían a la casa de Dios, si ellos volvían a edificar, Dios iba a cambiar todo esto en sus vidas. Libro de Efesios capítulo 5, vaya rápidamente. Esto es lo que Dios nos dice para cada uno de nosotros en esta noche. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son los días de hoy? Malos. Decía que está a tu lado, hermano, hermana, ¿cómo es tu tiempo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Cómo tu tiempo está siendo administrado en este tiempo? El apóstol Pablo nos advierte que lo aprovechemos, que andemos con diligencia, que andemos, aleluya, diligentemente, no como necios, sino como sabios. Y que en esta noche el Señor despierte a aquel que duerme y lo levante de entre los muertos, porque la luz le va a alumbrar. ¿Me va siguiendo, hermano? Eso es lo que el Señor nos está dando, para que nosotros andemos bajo este tiempo, no ese tiempo, aleluya, que es un tiempo que no vamos a aprovechar, lo vamos a aprovechar porque los días son malos. Ellos estaban desaprovechando el tiempo que Dios les otorgó de liberación y lo comenzaron a utilizar para sus propios fines. Esta fue una amonestación muy severa de parte de Dios al pueblo por la indiferencia y por alejarse de trabajar con Él. El egoísmo de sus corazones, la falta de honra hacia Dios, la falta de amor hacia la casa de Dios, la falta, aleluya, de todas estas cosas que estoy mencionando, llevaron a que Dios les tuviese que hablar de esta forma, de esta manera. Mandar a un profeta llamado Ageo para hacerlos recapacitar, para hacerlos que vuelvan en conciencia, para hacerlos que mediten en sus caminos, que paren en toda su labor, que paren en toda su obra y comiencen
comiencen a meditar, a pensar, a decir, no, estamos dejando la casa de Dios desierta, estamos dejando la obra de Dios sin hacer lo que tenemos que hacer. Dios no quiere que dejemos la casa, Dios no quiere que vos dejes de congregar, quiere que te congregues, pero más importante que congregar, te tenés que congregar, más importante es venir con el corazón abierto, venir, aleluya, con una actitud predispuesta, venir, aleluya, con un deseo ardiente por la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que congregues, claro, pero a veces hay personas que vienen a la iglesia, vienen, se sientan, no adoran, no glorifican, y esas actitudes Dios las está viendo. Y a veces las personas se van y dicen, a mí Dios no me habló, el profeta o el pastor no me habló, no me dio una palabra, pero hay una insensibilidad a la persona, que a veces las personas quieren que Dios le hable, pero la persona no hace nada para que Dios le hable. Hacé algo, levantá tus manos, adorá, decirle, Señor, háblame, Señor, tocame, Señor, no doy más, Señor, pero a veces hay personas, hermanos, porque a veces hay personas que vienen así de la iglesia. Y es tal la indiferencia a la presencia de Dios que Dios no le va a hablar. Dios no le va a hablar nada. Y a veces las personas se ponen mal, pues como Dios le habló a todos los hermanos y a mí no me habló. Pero ¿te viste cómo estaba tu indiferencia, tu falta de entrega, tu falta de abrir tus labios, de glorificar, de alabar, de entregarte? ¿Cómo Dios querés que te hable si sos indiferente a Dios? Es como decir, Dios está acá. O yo estoy hablando con mi esposa y mi esposa da la vuelta a la cara y se pone a hablar con Alán y yo le estoy hablando. Ella me está haciendo un desplante, una indiferencia. Y así a veces los hermanos, las personas vienen. Por eso enseñamos cada culto, venir con un corazón, abran sus labios, glorifiquen, entreguen gloria, honren a Dios, para que Dios les hable, para que Dios los toque, para que Dios los ministre, para que Dios los llene, para que Dios los sature con su presencia. Yo entiendo que hay personas nuevas que no saben esto, que le enseñamos, que vengan con ese corazón. Abrí tu corazón, hermano, levantá tus manos. O a veces le decimos al hermano, levante su mano. No quiere levantar las manos, nadie me obliga. Pero te lo estamos diciendo para que tengas una actitud de reverencia, porque Dios está acá y Dios te quiere tocar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ministrar. Y si ante esa situación ya nosotros nos molestamos, entonces ¿qué vamos a recibir de Dios? Nada. Nada. Porque Dios está viendo nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestra falta de interés. Ellos estaban de esta forma, abandonaron la obra, comenzaron a ser apáticos, fríos ante Dios, comenzaron a preocuparse más por lo suyo. Y a veces pasa eso en la vida de la iglesia, pasa que nos interesamos más por lo nuestro. Bueno, yo voy, recibo, me voy, chao. No. Y tenemos que entender que somos un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Y que cada uno de los que estamos aquí somos importantes para Dios. Pero también Dios nos tiene que ir moldeando y tratando y enseñando todas estas cosas. Entonces todo lo que ellos hacían caía en saco roto. Todo lo que hacían no traía productividad en sus vidas. No traía progreso, para que usted entienda. No traía un bienestar a su familia. Todo iba para atrás. Y a veces hay familias que las cosas van mal. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, porque vienen a Dios de última, porque vienen a Dios cuando las cosas no están bien. También Dios te va a ayudar, pero tenés que seguir buscando a Dios. Dios te va a ayudar, pero seguí buscando. Si uno abandona, que venga otro. No deje, porque a veces pasa en las familias, siempre vemos eso, que alguno de las familias viene toda la familia, después de toda esa familia quedó uno, porque todos los demás no les gustó la palabra, se molestaron, se fueron.
y quedó uno solo, pero bueno, ese por uno que esté, que siga, y Dios va a hacer algo. ¿Vio lo que conté yo parte de la historia? ¿Fueron todos los judíos a construir el templo? No, solo una parte, porque los otros ¿dónde quedaron? En Babilonia. Los otros quedaron viviendo en Babilonia cómodos, porque ya habían edificado casas, se habían casado, ya estaban cómodos. Pero otros sintieron el deseo de Dios, sintieron el llamado de Dios y fueron a edificar. Comenzaron bien, pero algo los hizo desistir, algo hizo que bajaran los brazos, algo hizo que sus brazos desfallecieran. Y a veces pasa eso, comenzamos bien, queremos servir, queremos esto, queremos lo otro, y a medida que pasa el tiempo, y esto es para todos los que ya tenemos años en la iglesia, el tiempo pasa, y parece que a medida que pasa el tiempo muchos desfallecen, y no tiene que ser así, tiene que ser lo contrario. Sí vamos a tener lucha, ataque, pero más nos tenemos que fortalecer. ¿Qué dijo Pablo? Mientras el hombre exterior, el exterior se desgasta, el interior tiene que crecer, tiene que fortalecerse. ¿Cuánto dicen amén? Pero diga conmigo, Dios les habló porque tiene un propósito con ellos. Decía que otro, Dios nos habla porque tiene un propósito con nosotros. Dios nos está hablando porque sabe que por ahí podés estar menguando, podés estar no orando de la manera ferviente, podés estar ahí medio titubeando, podés estar ahí medio temblequeando en la fe, pero Dios nos habla ¿para qué? Para que no seamos apáticos, que estos enemigos silenciosos, miren que estos son espíritus silenciosos. Son espíritus que no los percibís, que ya te van llevando a amoldarte, a vivir una vida de acostumbramiento a la iglesia. Bueno, voy al culto, bueno, siempre es el mismo formato. Cuando nosotros venimos pensando que siempre va a ser el mismo formato, porque la iglesia tiene un diseño de cómo es el culto. Tenemos una forma. Todas las iglesias tienen la forma. ¿Cuál es la iglesia? Hay algunas iglesias, bueno, que pasan, dan testimonio adelante, algunos pasan. Bueno, ese es el diseño de esa forma de esa iglesia. Pero acá nosotros tenemos el formato de culto. Que hay momentos que cuando Dios nos está ministrando, a veces podemos comenzar predicando, cantando, pero eso según la forma y lo que Dios quiere hacer ese día. Pero tenemos una forma como comenzar. Cuando nosotros decimos, bueno, ya sabemos lo que va a hacer el pastor, va a orar, va a hacer esto. Y cuando nosotros comenzamos a encapsularnos, que va a ser lo mismo, comenzamos a desapercibir la atmósfera que Dios quiere mover en ese momento. Y por ahí Dios te quiere sorprender, pero vos ya venís con un concepto humano. Y cuando venís con ese concepto humano, cuando venís de esa manera pensando que va a ser lo mismo, entonces hay algo que te está cerrando a lo que Dios quiere fluir en ese día. Por eso nunca tenemos que empezar, tenemos que venir con un corazón hambriento, sediento. Amén, Señor, háblame. Señor, aleluya, que en la alabanza que cantemos, que en la adoración que entonemos para la gloria de tu nombre, tú me llenes, tú me toques, tú me ministres, Señor. Voy a levantar mis brazos más alto que nunca. Voy a abrir mis labios más grandes, voy a abrir mi boca para que la llene. Entonces, cuando uno viene de esa manera, Dios hace cosas tremendas. Cuando dice amén. Pero cuando venimos con los estereotipos de pensamientos humanos, comenzamos a limitar la presencia de Dios. De vuelta a lo mismo, de vuelta a la misma forma. Y ahí comenzamos nosotros a encerrarnos en el concepto humanista. Pero Dios quiere romper todo eso. Dios dice, dejad que mi espíritu dé libertad a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, y yo te voy a renovar, y yo te voy a llenar, aleluya. Y por ahí vos viniste de una manera, aleluya, y decís, Señor, hoy hablame, y en una alabanza del Señor te toma y comenzás a danzar. Y vos decís, uy, yo no pensé que iba a hacer esto, y comenzás a danzar en el espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, Padre. Vino sequía, vino hambruna.
pero Dios les habló para que ellos volviesen a la edificación. Claro que todo esto que Dios le habló fue un impacto tan grande que en el versículo 14 dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo. Porque el espíritu de ellos no estaba ardiendo por Dios, no estaba ardiendo por la casa de Dios. El espíritu de ellos se apagó, se durmió. Escuche, cuando ellos salieron con el espíritu despierto de Babilonia, porque el que le habló, ¿quién fue? Dios, a través del profeta Jeremías. Escucharon la voz de Dios a través del profeta Jeremías y salieron con su espíritu bien despierto a trabajar. Llegaron y comenzaron a trabajar. Pero al pasar el tiempo se desanimaron. Y así pasa con los hermanos. Dios te da una palabra y salí con todo el envío. Pero pasan los días y te comenzás a desinflar. Hasta que Dios tiene que venir con otra palabra para despertarte, con otra palabra para animarte, con otra palabra para despertar tu espíritu, tu corazón, tu anhelo, tu deseo, aleluya. Entonces, aleluya, ellos comenzaron bien edificando, pero algo los hizo parar. Y comenzaron a hacer lo que no tenían que hacer. Pero gracias a Dios que siempre Dios habla. Dios habla siempre. Dios siempre habla para que volvamos a Él, para que volvamos a retomar, para que volvamos a poner mano en la obra y en el arado y no nos soltemos más. Él siempre va a enviar una palabra, Él siempre va a mandar a un profeta, Él siempre va a mandar, aleluya, a alguien de parte de un mensajero de Dios para que nos hable y para que nos haga despertar y reaccionar. Y despertó el espíritu de ellos, porque Dios habló a través de Ageo. Y cuando Dios despertó el espíritu, todos comenzaron a trabajar, todos tomaron ánimo, todos tomaron impulso, todos tomaron, aleluya. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Hoy Dios, con esta palabra, va a soplar en nuestro espíritu para que sea despertado el espíritu. Hoy Dios tiene que soplar en tu espíritu y tomar ánimo, aleluya, ánimo de orar, ánimo, aleluya, de entrar en batalla, ánimo de no desistir. El diablo te quiere hacer desistir, el diablo te quiere hacer que vea la realidad todo mal, el diablo te quiere hacer ver que las cosas no están bien en tu casa, pero si el espíritu se despierta y ve con los ojos de Dios, Dios va a ver, aleluya, Dios te va a mostrar la realidad que Dios quiere que vea, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra de nosotros, iglesia, aleluya. Urra bacana la batalla. Oh, aleluya, en esta hora. Dios despertó. Y dice que todos tuvieron ánimo y comenzaron a trabajar en la casa de Dios. Vas hoy a recibir ese ánimo. Hoy vas a recibir. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que hacer en la iglesia? No es simplemente en la iglesia, en tu vida espiritual. Ánimo para orar, ánimo para congregar, ánimo para leer la palabra, ánimo, aleluya, para que te levantes por la mañana, por la madrugada, para que comience, aleluya, en tu vida espiritual a ver, aleluya, un movimiento, para que te metas en esta rueda de fuego que está aquí, aleluya, moviéndose, puedas meterte, aleluya, y puedas a partir de este momento, a partir de estos días entrar en este fluir, en este mover, en este poder divino que se está moviendo en aquellos que dejan, aleluya, que el Señor los lleve, los introduzca a este movimiento espiritual, aleluya. Levanta tu mano en esta noche, aleluya, levanta tu mano, oh, la bacanda. Levanta tu mano en esta noche, la presencia de Dios está aquí, el Señor está aquí en esta noche. Por eso dice, despiértate tú que duermes, despiértate, ponte de pie en esta noche, despiértate tú que duermes.